sí se vieron, superaron mis expectativas. Entonces eso, de entrada, ya es una buena noticia, ¿no? Equipos muy buenos, equipos regulares. Y no puedo decir que hubo equipos malos, simplemente equipos regulares y equipos muy buenos. ¿Muy bien? Entonces, pues bueno, no sé si tengan algún comentario hasta ahorita o algo que quieran compartir con base a esa experiencia. Quien sea, los escucho antes de empezar. ¿No? ¿Nadie? No. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, presento pantalla. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Me dicen cuando ya lo estén viendo. ¿Ahí se ve? Profe. Sí, profe. Excelente. Pues bueno, vamos a continuar con el tema de la MEF. Y a darle fin al tema de la MEF, porque después sigue el control plan o el plan de control, que también es algo muy importante en el desarrollo de un proyecto. Entonces, la interpretación de la MEF, recordemos que es básicamente una nueva forma o una forma alterna para descubrir fallas potenciales, tanto en un diseño como en un proceso o como en un sistema, ¿ok? Y bueno, ¿qué onda? Ahí está. La clase pasada decíamos que los modos de falla son aquellas formas en las que un proceso puede fallar. Eso es un modo de falla. Y los efectos son las formas en las que estas fallas pueden generar desperdicio o que puede ocasionar algún resultado que sea dañino para el cliente. Defecto, una no conformidad. Entonces, eso es las formas en las que estas fallas pueden desencadenar, ¿no? Entonces, el análisis de modos y los efectos de las fallas está diseñado para identificar, priorizar y limitar estos modos de falla. Esa es la clave de esta herramienta. Prioriza, identifica y limita para que sea cada vez menor la posibilidad de una falla o de algo no deseado en un producto, un proceso, un servicio, un diseño, ¿ok? Entonces, en la MEF, que también se le dice FMEA, así en inglés, Failure Mode Effect Analysis, no sustituye a la buena ingeniería. Este es algo que quiero que se memoricen. O sea, la MEF no sustituye a una buena ingeniería, más bien mejora la buena ingeniería aplicando el conocimiento y la experiencia de los que forman a ese equipo multidisciplinario. Yo hago mucho énfasis en esta parte porque he escuchado en plantas o en experiencias laborales cuando hay algún problema en la línea o cuando hay un problema que no ha tenido o no se le ha podido dar solución, pues siempre sale alguien ahí como rescatando al mundo y dice, pues apliquemos una vez, ¿sí? Pero piensan o a veces creemos que aplicando una MEF vamos a resolver el mundo o vamos a resolver el problema que nos está haciendo que nos duela la cabeza. Y no es así. O sea, acuérdense, chavos, que la ingeniería, que nosotros como industriales tenemos que estar siempre, en todo momento, aplicando el sentido común. O sea, híjole, el sentido común que todo profesionista debe de tener, sea arquitecto, sea médico, sea filósofo, sea lo que tú quieras. El sentido común hace que la gente tome decisiones pensantes y que esas decisiones garanticen algo.
Entonces, hace tiempo, ya algunos ayeres, yo tenía un jefe en mi último empleo que tuve como prestando mis servicios como industrial. Este jefe era ingeniero mecánico, ¿no? Ingeniero mecánico, también egresado de un TEC, pero era del TEC de Saltillo, Tecnológico Nacional, no, el Instituto Tecnológico de Saltillo, o sea, también TEC hermano, pero ustedes se van a dar cuenta, o a lo mejor ya los conocen, a los perfiles. Pues los que son diseñadores se sienten de tal forma, los que son mecánicos se sienten de tal forma, los que son electromecánicos, puta, hasta ahí en el TEC, ¿no? Vean los perfiles de los jóvenes que estudian electromecánica y de los profes. Se sienten como supremos, ¿no? O sea, hay perfiles. Entonces, este jefe que yo tenía siempre me echaba carrilla y me decía, es que, a ver, ¿por qué estudiaste ingeniería industrial? Haciendo un paréntesis. ¿Y por qué ingeniería industrial? ¿Y por qué no agarraste otra ingeniería? Viendo tantas. Los ingenieros industriales siempre tienen una embarradita de todo. O sea, no son ni administradores, ni eléctricos, ni mecánicos, ni robóticos, ni mecatrónicos. O sea, ¿un ingeniero industrial qué? Y yo le contesté, le dije, bueno, es que el ingeniero industrial está especializado en la administración de los procesos y un proceso tanto de servicio como de manufactura. Pero pues, y él me comentó, pero pues eso nada más es aplicando el sentido común. Y le dije, sí, pero pues el sentido común es el menos común de los sentidos en todas las personas, no más en los industriales, en todas las personas. Pero esa plática o ese tiempo que yo duré siendo el subordinado de él, que él era mi jefe, me dejaba pensando muchas veces, bueno, este cabrón tiene razón, o sea, es que no me especializo en nada, es que, pues el ingeniero industrial puede aplicar aquí, puede aplicar acá, puede aplicar acá, pero, la vida misma, jóvenes, o sea, la experiencia misma me ha dejado ver que nosotros como industriales podemos ser quien coordina o somos quien coordina las cosas para que sucedan. Entonces, bajo nuestro equipo, pues siempre va a haber perfiles robustos, el mecatrónico, el electrónico, el eléctrico, o sea, y tenemos que pedir las cosas y saberlas pedir. Entonces, a eso me refiero con que la buena ingeniería no sustituye, el AMEF no sustituye a la buena ingeniería, sino refuerza a esa experiencia que el equipo multidisciplinario del equipo AMEF tiene. Pero si tú le preguntas a un ingeniero mecánico, oye, pues desarrollame una AMEF, va a decir, ¿qué es eso? Oye, desarrollame o hazme un análisis de control de procesos, ¿qué es eso? O sea, ellos se encargan a los fierros, a las conexiones, hacer que un aparador prenda, apague, el robótico a programar el Kika o el Mitsubishi o el robot que sea, o sea, lo programan, pero no tienen el enfoque de procesos. Esa es la gran diferencia que nosotros sí tenemos. Entonces, ese buen equipo de ingeniería o ese buen equipo AMEF, cuando aporta ideas a un problema en cuestión, ideas con sentido común, entonces proporciona los siguientes beneficios. O sea, cuando un equipo AMEF proporciona, cuando la AMEF es bien aplicado, proporciona beneficios como nos volvemos más productivos en el sentido en el que vamos a encontrar múltiples opciones para que un riesgo se minimice o se mitigue, ¿sí? Si no es por el camino A, es por el camino B o por el camino C, pero existen opciones para mitigar un riesgo, siempre y cuando veamos el posible riesgo desde diferentes aristas, no lo primero que se le ocurre a un tipo y dicen, sí, tiene razón este güey, vamos a hacerle caso, que es lo que comúnmente pasa allá afuera. Alguien habla, los demás se quedan callados y se van con lo que la opinión del que habló, ¿no? También el AMEF proporciona pues menos frustración en los usuarios. En los usuarios, llámese cliente final o llámese nuestros mismos clientes dentro de la empresa, el cliente interno,
o nuestro cliente inmediato. ¿Por qué? Porque hay una mayor capacidad de verificación y de validación de cambios. Acuérdense que en los procesos siempre hay un sinfín de cambios en todo momento, ya corriendo la producción o justo antes de correr la producción, o qué peor, justo cuando estemos a punto de terminar una producción de un lote grande para un cliente, siempre vienen cambios repentinos, y esos cambios son por N cantidad de variables, ¿no? Que porque el cliente lo quiso ahora rojo, o que porque el material de compras ya no lo consiguió en China y lo va a traer de Filadelfia. Y que a lo mejor ya no traen las mismas características, pero lo tenemos que usar porque si no ya no salimos con tiempos. Entonces hay cambios que en todo momento, en un proceso productivo, afectan los tiempos de operación, pero si esos cambios, bueno, no los cambios los podemos tener previstos, pero si tenemos AMED desarrollados previamente del tema en el que estamos hablando, la frustración de quien opera el sistema es mucho menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo puedes introducir un cambio, una variable a tu proceso de la forma en el que el resultado sea el menos dañino, distinto a cabrón, nos pidieron un cambio, ¿y ahora qué hacemos? No, pues a ver, espérate, vamos a ver. Te agarran con las manos en la puerta, los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, también nos proporciona que el negocio o la organización tenga finanzas sanas, que tenga claridad en los ingresos. Van a decir ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con el AMEF? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el AMEF colabora entre el diseño del producto y el diseño del proceso. Acuérdense que tenemos los dos principales AMEF, el de diseño y el de proceso. Entonces, un AMEF, cuando colabora en la parte del diseño y a su vez embona en la parte del proceso, no va a haber broncas de que se diseña una pieza que no puede ser manufacturable o repetible en cantidad de veces, ¿sí? O que el equipo de diseño de AMEF nunca validó cómo operan las máquinas en piso, y que ellos lo hicieron una pieza a lo mejor en 15 días. Una sola pieza la hicieron en 15 días, cuando en producción nos tenemos que correr, o tenemos que correr a un rate totalmente distinto. Entonces, cuando diseño y producción trabajan en conjunto, créeme que el negocio no sufre tanto pérdida en andar inventando el hilo negro, ¿sí? Te lo digo también como dueño de un negocio que está al frente de la operación total del negocio, y que a veces te das cuenta que el equipo de diseño, cuando hace sus pendejadas, el equipo de producción hace 3 veces más pendejadas que ellos, o viceversa. Cuando producción no le hace caso a lo que diseño dijo, el resultado es desfavorable y empieza a haber pérdidas para el negocio. Entonces, es importantísimo que diseño y procesos estén en la misma línea. También existe una mayor cobertura del mercado cuando hacemos este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque sabemos que las soluciones nos van a costar mucho menos. Las fallas siempre cuestan. No hay una falla que diga, ay, mira, esta falla me hizo ganar. Esta falla, o este error, o este modo de falla provocó que mis ingresos en el negocio fueran mayores. No. ¿Por qué? Porque pues estás alejándote del target, estás alejándote del objetivo que fue planteado desde un inicio en el proyecto. Entonces, aplicando a MEF, todas las soluciones que pueda tener un proceso, un diseño, un servicio, pueden tener soluciones con costo no tan mayúsculo, por llamarlo de una manera. Y finalmente, pues el AMEF nos obliga a tener trabajo estándar. Trabajo estandarizado, utilización del legado del trabajo estandarizado, de las hojas estandarizadas de trabajo. ¿Okay? Hasta aquí, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna aportación? ¿Duda? No, profe. Bueno, muy bien. ¿Cuándo se debe realizar una AMEF? ¿Sale? El AMEF se puede utilizar
en las fases eh, en la que haya un hallazgo, una sospecha o una ligera posibilidad de un modo de falla, ¿ok? Es decir, desde fases muy tempranas del APQP, como son las que ustedes ya están viviendo, o ya las vivieron en su proyecto de las pelotas. ¿Por qué? Porque en esta fase muy temprana es cuando se está diseñando un proceso, un producto nuevo, ¿sí? Cuando no sabemos ni cómo entrarle a ese nuevo reto. Entonces es momento de aplicar en fases tempranas una MEF. También se puede realizar cuando el proceso de producción ya arrancó. O sea, no precisamente la MEF se hace antes de que producción comience, ¿sí? Inclusive, producción puede tener meses, años. Solo soy yo. No, creo que es en general. Sí.
Creo que ya. A ver. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, cabrón, de repente me quedé a oscuras aquí y dije, puta, el módem se apagó y se fue la luz. Bueno, a ver, entonces, sigo proyectando. A ver si no se vuelve a ir. Ojalá y no. Ahí se ve ya. Es decir, se hace cuando va un proyecto, un nuevo reto, mercado, tengamos mejores vías internas a un equipo, a un proceso mismo que haya tenido o que siga teniendo fallas en la historia de la empresa y que debamos mejorar. Entonces, el AMEF se puede aplicar en el momento en que nosotros lo necesitemos. Y bueno, acuérdense que habíamos hablado de que hay un AMEF de diseño, que se le conoce como DIFMEA. ¿Sí? El AMEF de diseño explora la posibilidad de un mal funcionamiento del producto, reducción de la vida útil del producto y preocupaciones de seguridad y normativas que se derivan de. Es decir, el AMEF de diseño aplica para cuando tengamos algún problema de materiales o que no conozcamos cómo va a reaccionar un material en particular en la pieza que estamos a punto de diseñar. Cuando también aplica cuando las especificaciones del cliente o del objetivo del proyecto son muy rigurosas, son muy estrictas y geométricamente, pues las tolerancias no nos permitan trabajar de manera a gusto. Es decir, no sé si han escuchado ustedes de lo que es el diseño, especificación, el diseño Taguchi. El diseño Taguchi habla de, de que la especificación debe de ser tan exacta, que un bloque puede entrar de manera sin presión, sin forzar nada dentro de dentro de un gauge o dentro de un hueco para que esta especificación empate de manera ideal, ¿no? Entonces, aplica cuando tenemos esa situación. El AMES de diseño también aplica cuando debemos pasar cierto proceso que nosotros vamos a tener en nuestras manos y lo vamos a pasar a otra compañía, ¿sí? Es decir, cuando todo un proyecto de la elaboración de un producto no lo hacemos de inicio a fin y que sale de nuestra planta para ser continuado en otra parte del mundo, en otra planta de otro proveedor, y luego la ensambladora no hace un auto de inicio a fin. Una planta ensambladora, su nombre lo dice, únicamente ensambla ciertos componentes de una unidad, de un coche, ¿sí? Pero hay el proveedor de puertas, el proveedor de vidrios, el proveedor de sistemas hidráulicos, neumáticos, los arneses. Entonces, todos estos micro o componentes que después van a ser utilizados en otra parte del mundo con otro proveedor, pues deben de tener una MEP de diseño tal que la especificación geométrica y tolerancia embone perfectamente con la continuación del proceso con ellos. Entonces, por eso se le llama que la interfaz o componentes deben de estar alineados a los sistemas o a la interfaz del siguiente paso, ¿sí? Y bueno, cuando existe ruido de ingeniería,
El ruido de ingeniería lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 3, que es control estadístico del proceso, porque vamos a hablar del ruido negro y del ruido blanco, ¿ok? ¿Qué es el ruido negro? Acuérdense que ya les había dicho que el ruido negro es cuando detectamos variación en alguna X vital, X variable, en una variable vital de nuestro proceso y que proviene de una de las 6 M's. Pues que la maquinaria no está ajustada, por eso tenemos ruido negro. Que el método de trabajo no es el correcto, por eso tenemos ruido negro, se le llama ruido. Y el ruido blanco es aquel que no proviene de nuestro haber como empresa, sino que puede ser parte de un efecto climático, puede ser parte de un efecto de la física que esté ahí ocasionando alguna polaridad en el ambiente y que esto provoque que una pieza metálica se cargue más a un polo que a otro y nos afecte. O sea, es decir, que nosotros no tenemos los controles en nuestras manos para poder hacer que esa variable no tenga variación. Por eso se le llaman ruidos, ruido negro, ruido blanco. Quizá nunca lo habían escuchado así porque ya son términos más de manufactura avanzada, que vamos a ver en control estadístico en la siguiente unidad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de cómo aplica una MEF de diseño? Bien importante, chavos, porque dentro del siguiente entregable van a ser AMEF de diseño, de su proceso, y AMEF de proceso, de su pelota. Y los dos son completamente distintos. Repito, el AMEF de diseño aplica para materia prima, para tolerancias que el cliente necesite, para pasos que se van a realizar o subensambles que se van a realizar en diferentes plantas o países o compañías, como lo quieran llamar. Y cuando tengamos alguna variación ya estudiada en el proceso, variación ya sea ruido blanco o ruido negro. ¿Ok? Y el AMEF de proceso, que es el más útil, bueno, no el más utilizado, realmente el de diseño y el de proceso se utilizan más, pero el de proceso es el que más fama tiene. ¿Por qué? Pues bueno, porque en el proceso es donde suelen ocurrir la mayor cantidad de broncas. En el diseño, pues como quiera, te das cuenta, lo resuelves y no afectas, pero en el proceso, aunque te des cuenta de un error, pues ya tienes la papa caliente en las manos y si no lo resuelves, te estalla la bronca, ¿no? Entonces, por eso es que la MEF de proceso siempre tiene mucho más peso en la vida real que la MEF de diseño. Y el AMEF de proceso descubre esas fallas que afectan la calidad del producto, ¿sí? La reducción de la confiabilidad del proceso, la insatisfacción de un cliente y los peligros ambientales y todo lo que conlleva de seguridad que provoca el proceso mismo. Entonces, vean la diferencia de una MEF de proceso en donde aplica a una MEF de diseño. Una MEF de proceso aplica 100% al factor humano, ¿sí? A la persona que ejecuta la labor, al método de trabajo, que es el flujo de trabajo. A veces nosotros como ingenieros industriales o administradores diseñamos el proceso, diseñamos la línea de ensamblaje, pero a veces no está del todo bien pensada con base a la lógica del producto, ¿ok? A los materiales y a la maquinaria y al análisis del sistema de medición. O sea, estos 4 factores es en donde aplica una MEF de proceso. Tienen en común materiales, fíjense, materiales tanto el de diseño como el de proceso. ¿Por qué creen que sea en común esto? ¿Quién me dice? ¿O por qué creen que la materia prima puede tener cierto impacto tanto en una MEF de diseño como en una MEF de proceso? Porque al momento de fabricar, yo supongo que donde cae más peso es en los materiales. De hecho, ahorita que estaba mencionando eso me surgió una duda y
No sé si en el AMED de procesos se pueda meter el capital humano como un factor más de falla. El AMED de procesos sí lo tiene. De hecho, ahí está, mira, human, factor humano. Es un factor de falla inminente en el AMED de proceso. Lo que es el factor humano, lo que es el flujo de trabajo o el método de trabajo, la maquinaria, la materia prima y la validación de las piezas, es decir, cómo lo estás midiendo. Tus instrumentos de medición están calibrados o realmente mides de manera, ¿cómo llamarlo? Ay, se me fue la palabra, la palabra que describe, imparcial. O sea, ¿sabes qué? Pues si este es mi jig, este es mi escantillón, y si en escantillón me dice que tiene que haber cierta parametricidad en la pieza, si entra, pasa, si no entra, no pasa. Pero a veces la toma de decisiones en si algo pasa o no pasa depende mucho del estado de ánimo en la que la persona encargada de la decisión tenga. Entonces, por eso es que la medición también es importante en la MEF de procesos. No sé si a eso te referías. Sí. Entonces, para el AMED de procesos ya se tiene que tener como los parámetros estadísticos sobre los que se tiene que trabajar, ¿no? Correcto. Exacto. Mira, me regreso a la MEF de diseño. En el AMEF de diseño, aquí está, en la pantalla, primerito, o sea, a pesar de, o además de que el que está diseñando la pieza, llámese diseño en 3D, en CAD, en render, como tú quieras, el proceso de diseño que maneje tu planta, a pesar de que eso ya está funcionando, ya está trabajándose, pues el diseñador o el encargado del proceso del diseño, pues debe de pensar en ¿y qué material va a llevar? Porque pues, de nada sirve que tú diseñes un lápiz si antes no sabes con qué va a pintar, si va a ser granito, si va a ser grafito, perdón, si va a ser tinta, si va a ser indeleble, o sea, tiene que saber qué materia prima va a tener el lápiz. Entonces, por eso debe de conocer las propiedades de los materiales y también debe de conocer las especificaciones iniciales del cliente. Esto que dice geometría y tolerancias es lo que nace del QFD. Estas especificaciones que ustedes como empresa traducen, los requerimientos que el cliente, ustedes lo traducen a especificaciones. Entonces, si te fijas, no sé quién es el que está hablando, perdón, ¿con quién estoy ahorita interactuando? Con Antonio. Con Toño. Entonces, Toño, fíjate, ya que la MEF de diseño trabaja con esas especificaciones, cuando pasa a ser a MEF de proceso, tú ya conoces esas especificaciones que por eso las vas a visualizar en tu medición, en tu análisis, en tu sistema de medición. Es decir, si acá en el AMEF de diseño dijiste, hablando de la pelota de béisbol, que la piel debe de tener vamos a decirlo así, un 95% de aprovechamiento, la piel de res curtida semivegetal, para poderla meter a tu proceso, entonces se supone que tu equipo de calidad de recibo, cuando reciben la piel de la tenería, va a tener que revisar cada hoja que el proveedor de piel le entregue para ver si esas hojas cumplen con el aprovechamiento del 95% o más. Oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para decidir si una hoja tiene el 95% o más? Para eso existe el método que tú les vas a explicar a tus inspectores de calidad para que definan si una hoja es de primera, de segunda o de tercera. ¿Ok? Que eso, el MSA, lo vamos a ver en la unidad 4 de la materia. Después de control estadístico sigue análisis del sistema de medición y es donde vamos a ver los famosos RCRs, repetibilidad y reproducibilidad. Es decir,
Si yo en mi criterio de aceptación de la hoja de piel dije que la característica debe ser que cada hoja debe tener 95% de aprovechamiento para poder ser pasada a corte y que corte empiece a cortar, ese 95%, ¿cómo estoy seguro que mis 10 inspectores saben definirlo? O sea, ¿cómo sabes que yo, inspector de calidad, a esta hoja que estoy revisando en mis ojos, aquí frente a mis ojos, cómo tú, gerente o director de operaciones, sabes que Juan Manuel, la que es aprobada porque tiene 95% de tolerancia de aprovechamiento, la pasa? Y cómo Raúl, que también es inspector, va a decir esa misma hoja la rechaza. O sea, ¿cómo estás seguro que tu gente ve, mide y conoce lo mismo? Entonces, por eso es que tu sistema de validación y medición debe de estar ya, pero súper afinadito, ¿sí? ¿Y cómo te puedes apoyar en eso? Pues debes de tener instrumentos calibrados, debes de tener escantillones que constantemente vayan siendo verificados por un equipo de auditoría, que tu método no haya variación a través del tiempo y constantes entrenamientos, retroalimentaciones y, ok, ya pasó 3 meses de que se les capacitó gente de calidad, ahora viene otro recordatorio. Acuérdense que esto y constantes capacitaciones para que no pierdan el ojo crítico de lo que está pasando. Es como ahorita, hablando de las pelotas de béisbol y que ya empezó la temporada de grandes ligas en Estados Unidos. No sé si ustedes, seguramente no les gusta el béisbol, es muy raro que alguien, hay muy poca gente que nos gusta, pero vean un partido de repente o un resumen de un partido. Cuando los comentaristas dicen, este umpire hoy no está dando la esquina baja del strike. ¿Por qué? Porque a veces el umpire, el que está atrás del catcher y que está viendo si es una bola, es bola o es strike, a veces castiga mucho a los pitchers. No les da la esquina de adentro o la esquina de afuera y cada lanzamiento que por ahí cae lo marca como bola. O un lanzamiento muy abierto lo marca como strike. Y dice, bueno, este cabrón trae la medición, la trae descalibrada. Lo mismo pasa en el proceso. Cuando los parámetros no son bien definidos desde un inicio, pues a la gente de producción las vas a traer, pues como, perdón por mi francés, pero como tus pendejos, ¿no? A veces, pues hoy sí lo paso, mañana no lo paso. Hoy tengo regla, hoy no me dieron regla, pues la voy a agarrar con la que me sale en el pan Bimbo, una reglita de esa pendeja, en vez de que sea una regla de marca reconocida, con graduación estándar, o mi tutoyo, que tenga ciertas calibraciones con el CENAM, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces aguas con esa parte. Entonces, en teoría, chequen en dónde aplica uno y otro, cada uno de los AMEF. Profe, ¿Okay? Sí. tengo una pregunta. Por ejemplo, para eso de la piel, en el caso de de los proveedores, también pueden estar haciendo auditorías ahora sí que para ahorrar el trabajo a los de calidad, ¿no? Al momento claro. No, sí, por supuesto. De hecho, en la industria es más común que el proveedor sea quien valide lo que te va a entregar y tú ya nada más le firmes de que sí lo validó, ¿ok? En la industria automotriz así es, o sea, cuando hay una bronca en una ensambladora, en GM, por ejemplo, y hay una bronca con un número de parte, los de calidad de GM no dicen, ay, güey, déjame pongo a revisar qué pendejadas me mandaron los proveedores. Ni madres. Los de GM o los de Volkswagen o los que tú quieras. Le hablan al proveedor y le dicen, güey, tengo un problema, vienes y me lo resuelves. Y ellos se encargan de mandar a su gente de calidad a revisar los famosos sorteos de calidad. Es cuando hacen un sorting y están pieza por pieza revisando y viendo de dónde viene el error, desde qué lote y qué tantas piezas tuvieron esa afectación. ¿Ok? En la industria del cuero, de la que yo como, la que yo vivo, suele más pasar de la otra forma, ¿no? Tienes un problema en tu planta porque un proveedor te entregó
¿cómo se llama? Porque un proveedor te entregó una piel que no es ad hoc a lo que tú buscabas, entonces tu equipo de calidad lo revisa, lo valida, le demuestra y le dice, oye, proveedor, aquí tengo esta bronca, regresa, cámbiame esta piel o no te la voy a pagar, ven por ella. Porque es bien difícil decirle al proveedor, tráeme a tu gente y que aquí me lo revise. Aunque con billete baila el perro, ¿eh? Siempre. También hay empresas muy, pero muy fuertes en el sector calzado, ejemplo, un Flexi, que Flexi dice, para empezar, es más, con esto te digo todo, Flexi tiene su propia tenería, punto, que es panamericana, es tenería panamericana, y Flexi no se encarga de revisar la piel la revisa tenería panamericana, y panamericana le dice, oye, Flexi, aquí está ya la piel validada con base a lo que tus zapatos necesitan, lo que el equipo de calidad de ingeniería determinó, te lo mando y ahí está. Pero si yo, All Goods, le pido piel a Panamericana, que también es proveedor mío, la tenería de Flexi, yo le pido piel de repente a Panamericana, yo le voy a decir, oye, ven a revisarme lo que me entregaste. Me voy a decir, no mames, tú eres un pendejo, ¿no? Eres un piojo porque no me compras, porque no hay tanto dinero de por medio a como lo tiene con Flexi. ¿Sí me explico? Por eso es que en el sector automotriz las cosas son totalmente distintas. Proveedor, al que le entra a la industria automotriz es porque sabe que va a tener una derrama económica fuerte, pero un estrés de trabajo incomparable, ¿ok? O sea, te comprometes y te comprometes. No hay sábados, no hay domingos. Pero aquí está tu lana. Chequen, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a laborar en la industria, como proveedores pequeños que son Tier 2 y Tier 1, Tier 3, la verdad, todavía hay muchos, pero ya un Tier 2 o un Tier 1, no manches, están podridos en trabajo y quizá en el flujo de dinero que te deja, porque son millones y millones de partes las que te piden para poder entregar a una ensambladora o a un proveedor que le entrega a la ensambladora, ¿ok? En fin. Entonces, ¿cómo se realiza el AMEF? Volviendo al tema. El AMEF se realiza en 7 pasos. Esos 7 pasos con actividades clave en cada paso. Los pasos están separados para asegurar que solo los miembros que son apropiados del equipo, del equipo multidisciplinario para cada paso estén presentes, ¿sí? Es decir, a pesar de que en un equipo puede haber diferentes especialistas en su experiencia, cada paso debe de ser validado por el especialista que le toque, ¿sí? No porque tú seas miembro del equipo AMEF te va a tocar validar algo que tú no eres experto, que eso que quede claro. Entonces, el enfoque de la AMEF, utilizado por la IATF, se ha desarrollado en evitar los errores típicos que hacen que el análisis sea lento y eficaz. Y hay un modelo que le llaman el Three-Path, el Quality One Three-Path. Ese modelo permite la priorización de las actividades en el uso eficiente del tiempo del equipo. ¿Y cuáles son esos 7 pasos? Pues aquí está, mira. El primer paso es el trabajo previo de AMEF y que se reúna el equipo de AMEF. Es decir, es como la convocatoria, ¿no? La fase de reclutamiento de quienes van a formar parte del equipo AMEF. En el caso de ahorita de nosotros académicamente, pues todos los integrantes del equipo son el equipo AMEF, o sea, no hay más, ¿vale? Paso 2, desarrollo de la ruta 1. Fíjate cuál es bien esa ruta 1. La ruta 1 son aquellos puntos en los que hay requisitos a través de la clasificación de la gravedad. Acuérdate que en el AMEF existe severidad, ocurrencia y detección, ¿ok? Severidad es gravedad. Pues los requisitos a través de la clasificación de la gravedad. Todo lo que tú ya pudieras detectar que es severo, entonces enlístalo
porque esa es la ruta como que más goles te va a meter si no la visualizas. El desarrollo de la ruta 2 es las causas potenciales y controles de prevención a través de la clasificación de la ocurrencia. Si te fijas, estamos ahora con el tema de ocurrencia. Y la ruta 3 es la de los controles de la detección a través de la clasificación de detección. Pensando en que en el equipo AMEF, uno de los integrantes es un ingeniero de procesos que siempre se encarga, que siempre se encarga de la elaboración de los pocayoques en piso. Ah, pues tráete a Rodolfo. Rodolfo es el mero chingón para hacer pocayoques en la planta, en el piso de producción. Entonces Rodolfo va a ser parte del equipo AMEF y a Rodolfo le va a tocar tomar decisiones en la ruta 3. ¿Cuál es esta ruta? Pues aquella que tiene que ver con los controles de prueba y la facilidad de detección, de detectar un error. Ah, entonces el pinche Rodolfo, perdón por lo de Rodolfo, va a tener que poner su sentido común a andar y tomar decisiones que sean contundentes para detectar un posible fallo. ¿Sí? Fíjense cómo la ruta 1 va con lo severo, con la gravedad, pues. La ruta 2 va con la prevención, que es la ocurrencia, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suela pasar? Y la ruta 3 es, pues, el pocayoque o el jig o el escantillón, la plantilla o el método de trabajo que va a evitar que este posible fallo suceda o lo detectemos, ¿no? Que es la detección. Ese es el paso 4. Entonces, y el paso 5, pues ahora viene la priorización, que es el famoso, el NPR, ¿sí? La prioridad de acción y asignación. Paso 6, las acciones realizadas, la revisión del diseño y por último, la reclasificación del RPN. Acuérdense que el RPN es la multiplicación de severidad, ocurrencia y detección. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Uno nada más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se hace la reclasificación, si por ejemplo, antes de hacer la reclasificación, un factor me da el más alto, el puntaje más alto, y al hacer la reclasificación me da más bajo, pero el que sigue, uno diferente me da más alto. ¿Cuál es el que tengo que priorizar ahí? Si uno me basé en la ruta 1 y por decir el otro me basé en la ruta 3. Ok, excelente. ¿Pero quién me preguntó eso? ¿Quién eres? Antonio. Toño. Perdón, es que estoy viendo nomás mi pantalla y no veo sus cámaras. Sí, de hecho, cuando en ese proceso de reclasificación tú logras reducir un puntaje porque ya entre el equipo AMEF detectaron cómo minimizar o cómo mitigar el riesgo, entonces va a haber otro paso que te va a quedar más alto de cómo estaba. Entonces, acuérdate que la AMEF es parte de un proceso de mejora continua. A la primera, es muy probable que no reduzcas el RPN de un fregadazo. Es más, pueden pasar 1, 2, 3, 4, N cantidad de intentos hasta que ese AMEF llegue a tener calificaciones bajas. Aquí lo interesante es que no vamos a tener el tiempo del mundo como para poder seguir jugándole al prueba y al error. ¿Por qué? Porque allá afuera el tiempo corre y el tiempo es dinero y se te acorta la posibilidad de poder salir avante en un proyecto. Entonces, mientras más ojo clínico y crítico tenga el equipo AMEF, es más fácil que esa priorización o esa clasificación tarde menos en reducirse. Pero claro, cuando tú reduces un punto, otro va a seguir quedando alto y vas a tener que desarrollar una ruta otra vez para gravedad, prevención, detección, etcétera. Pero sí, de hecho, más adelante vamos a hablar de eso. Fíjate, Toño. Entonces,
Este trabajo, este primer punto, que es el trabajo previo para que reunamos al equipo AMEF, implica la recopilación y creación de documentos clave. Tanta cantidad de documentos que consideremos sean clave para realizar el AMEF. Funciona sin problemas a través de la fase de desarrollo, cuando se realiza una investigación de fallas pasadas o documentos preparatorios, desde su inicio. Los documentos preparatorios pueden incluir, cuando hablo de documentos preparatorios, son documentos previos, previos al arranque. Y uno, por excelencia, es el famoso, el 8Ds, el formato de las 8Ds que ya muchas empresas ponen en práctica, que son las 8 disciplinas para resolución de problemas. Entonces, diagramas de bloques, diagramas de límites o diagramas de bigotes, diagramas de parámetros, diagramas de flujo, matrices de características. Estos documentos normalmente nos ayudan a la creación de la MEF inicial, ¿sí? Recuerdan que en la clase pasada yo les dije, malo cuando vamos a empezar un proyecto desde ceros, o sea, que nunca hemos hecho esto. Ejemplo, las pelotas. Nunca hemos hecho un proceso de pelotas. Entonces, pues ahí definitivamente no vamos a tener ni un 8Ds, no vamos a tener ni un diagrama de bloques, ni un diagrama de parámetros. Vamos a poder tener a lo mejor un diagrama preliminar de flujo, pero es el preliminar. Pues lo vamos a tener que usar para aquí. Pero ya cuando es un proceso en la planta donde tú trabajes, seguramente vas a tener historia que te diga dónde la regaron y cómo le hicieron para no seguirla regando. Utilízalo, utiliza esos documentos. Entonces, también se recomienda una lista de verificación previa al trabajo para un evento de AMEF. Los elementos de la lista de verificación pueden ser supuestos de diseño, que ya también por ahí ustedes algunos equipos ya lo elaboraron, el supuesto de diseño, la lista preliminar de materiales, que también ya lo elaboraron, las causas conocidas de productos sustitutos, causas potenciales de interfaces, causas potenciales de las selecciones de diseño, etcétera, ¿no? La MEF familiar o de referencia histórico, métodos de prueba y control anteriores utilizados en productos similares o en familias de estilos similares. ¿Ok? Fíjense cómo muchos de estos lista de verificación, ustedes pues, ya la estuvieron trabajando. Esos elementos ya algunos equipos ya me presentaron la lista preliminar de materiales, ya me presentaron los supuestos de diseño que el cliente les pidió, o sea, yo con respecto al troquel de la pelota, bla, 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 ¿no? Ya me presentaron el render o la especificación técnica, así, entre comillas, de dimensiones de la piel, de la capa 1, capa 2, del núcleo, el corcho, puntadas por tejido, etcétera. La ruta 1, acordemos que la ruta 1, ¿qué es esto? Un segundito. Ay, güey. Ok, perdón. La ruta 1, que es la clasificación de la severidad o de la gravedad, consiste en que insertemos las funciones, los modos de falla, los efectos de falla y las clasificaciones de gravedad. Los documentos previos al trabajo ayuden en esta tarea a tomar información previamente capturada para que completemos las primeras columnas del formato, dependiendo de la hoja que estemos trabajando de AMEF. Acuérdense que ya les pasé el formato de AMEF, que ese es el formato que se utiliza para cualquier AMEF, ¿eh? No crean que es nomás de proceso, es el mismititito, el formato que les pasé de Excel. Entonces, esas funciones deben escribirse en contexto verbo sustantivo. Cada función debe tener un medible asociado a las funciones que pueden incluir
necesidades, deseos del cliente ya traducidos, especificaciones del diseño, regulaciones gubernamentales, requisitos específicos del programa, características del producto, salidas del proceso. Si se fijan, en ese AMEF que les pasé y que les proyecté la clase pasada, que era de un proceso de engrase, de recurtido, teñido y engrase, pues vienen esas funciones, especificaciones de humedad, de pH, porcentaje de pH, o sea, porque son lo que necesitamos previo a que ese proceso tenga, ¿sí? Los modos de falla se escriben como antifunciones o antirrequisitos de 5 formas posibles. Es decir, si no hago esto, va a fallar esto. O sea, fallo de función completa, fallo de función parcial, fallo de función intermitente, sobre la falla de la función y fallo de función no intencional. O sea, el que no declare yo un posible gravedad en mi proceso, si yo no lo, es decir, si yo no pongo manos a la obra sobre esa posible falla, sobre ese posible, sí, falla, el efecto va a ser, te va a fallar esto, te va a fallar esto otro, puedes provocar tal bronca en el siguiente proceso, que son los antirrequisitos, así se le llama. Entonces, los efectos del resultado de fallas, donde a cada efecto individual se le asigna una clasificación de severidad. Las acciones se consideran en esta etapa si la gravedad es 9 o 10. Es decir, como los puntajes van de 1 a 10, el 9 y el 10 ya se consideraría de manera automática severo. O sea, todo lo que estemos clasificando el equipo AMEF como 9 o 10, aguas. ¿Qué pasa con un 8, un 7, un 6, un 5 en abajo? Pues sigue siendo severo, pero ya no es tan ¿cómo llamarlo? Tan relevante como lo fuera un 9 o un 10. Entonces, se pueden considerar las acciones recomendadas que afectan al diseño del producto o proceso que aborden los modos de falla en las clasificaciones de gravedad alta. ¿Sale? La ruta 2, que es las causas potenciales y controles de prevención a través de la clasificación de la ocurrencia. En la ruta 2 son las causas que se seleccionan de las entradas del diseño, es decir, procesos o fallas pasadas que se colocan en la columna causa cuando corresponde a un modo de falla específico. Ahorita ayudaría bastante si estuvieran ustedes viendo ese formatito de AMEF, ¿sí? Esa causa, las columnas completadas en la ruta 2 son causas potenciales, controles de prevención actuales, es decir, si trabajamos estándar, si tenemos diseños previamente exitosos, si tenemos un manual que nos diga cuáles son los pasos a seguir, o sea, si hay algo ya por escrito que prevenga ese posible riesgo. Clasificación de ocurrencia para cada causa, clasificación de características especiales, etcétera. Entonces, las acciones se desarrollan para abordar combinaciones de severidad y ocurrencia de alto riesgo. Y esto se define en la matriz de criticidad de calidad 1. ¿Ok? O sea, esto de matriz de criticidad es cuando nosotros ya tenemos cierta historia con los procesos de AMEF y sabemos qué efecto provoca cierta falla y cuál es su impacto. Entonces es una matriz que va en colorcitos. Los rojos son los más severos, los verdes los menos severos. Pero repito, esto es cuando ya tenemos historia. La ruta 3, controles de prueba y detección a través de la detección, clasificación de la detección. Pues bueno, implica la elaboración de los controles que nos ayuden a verificar que nuestro diseño cumpla con los requisitos para AMEF de diseño o que el modo de causa o falla
esté cumpliendo con lo previamente estipulado desde el diseño. Si no se detecta esto, pues puede llegar a un cliente y pues es lo que menos queremos, ¿no? Que un problema llegue a un cliente sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. En esta ruta 3, las columnas son controles de detección y clasificación de detección. Estas acciones se determinan para mejorar si son suficientes para riesgos determinados en la ruta 1, en la ruta 2. Los documentos, bueno, la revisión y la actualización del plan e informe de verificación y del diseño DPP&R y los planes de control también son posibles resultados de la ruta 3. De hecho, este último punto que dice aquí, el siguiente tema a revisar el próximo miércoles es el plan de control. Y el plan de control nos ayuda a la ruta 3, que es el famosísimo control plan. Y bueno, más de lo mismo. Hablamos que la prioridad de acción y asignación, que es la clasificación, la multiplicación de estos tres de detección. Revisemos las acciones recomendadas y asignemos un RPN para cada paso o para cada seguimiento de nuestro AMED. Aseguremos acciones al personal apropiado, asignemos fechas de vencimiento de dichas acciones. Y bueno, creo que esto es más, pues sí, es más de lo que hemos estado hablando. Ok, con esto, chavos, ya quisiera que ustedes pudieran, el equipo AMEF, quienes sean ustedes, ahí puse a esas 3 personas, quién sabe quiénes sean, que ya empiecen a desarrollar una AMEF de diseño y una AMEF de proceso, los cuales demuestren los posibles fallos que existen en tu proyecto, ¿sí? Tomen en cuenta que estos documentos complementan la información de la PQP que estamos trabajando. Entonces, tómense su tiempo, reúnanse, discutan cómo hacer una MEF de diseño, cómo hacer una MEF de proceso, pero ya váyanlo preparando, porque miren, están brillables los de dirección. Bueno, ya lo vayan preparando porque, pues aquí les pongo un poquito, un primer como proyección a mes de mayo. Fíjense, el plan de trabajo. El primer avance ya me lo entregaron, que fue el 16 de abril. Aquí lo estoy marcando, primer avance. Yo me estoy poniendo como fecha límite el 24 de abril para retroalimentar a todos los equipos. O sea, no quiere decir que hasta este día los voy a retroalimentar a todos. Yo puedo empezar a retroalimentar desde mañana mismo a los primeros equipos que haya terminado de revisar, pero no me debo de exceder del 24. O sea, tengo toda esta semanita para seguir revisando sus proyectos. El segundo avance, o sea, el segundo corte que les voy a pedir del proyecto va a ser el 26 de abril. Y aquí, ¿qué de diferencia hay respecto a lo que ya me entregaron? Pues nada más va a ser AMEF de proceso, AMEF de diseño y plan de control. O sea, esos 3 puntos son los que quiero que ustedes me entreguen en este segundo avance y obviamente que corrijan o traten de modificar lo que en mi retroalimentación les dé, ¿sí? Y luego ya por ahí más adelantito, el 11 de mayo, bueno, no, yo creo que va a ser antes, aquí le puse 11, pero me fui largo. Un poquito antes del 11 de mayo, a lo mejor el 7, y ya estaríamos empezando la tercera unidad, que es SPC, control estadístico del proceso. Estoy programando nuestro segundo parcial el 17 de mayo.
Estoy pensando que ese día fuera nuestro segundo parcial. ¿Y ahí qué voy a evaluar? Voy a evaluar a MEF, voy a evaluar control plan y voy a evaluar control estadístico. O sea, esos tres temas. Y luego va a haber un tercer avance y penúltimo. El penúltimo avance se estaría entregando el 19 de mayo. O sea, échenle cuentas. Y en este tercer avance, pues sí viene pesadito, porque es toda la parte de control estadístico del proceso. Cartas de control, gráficos de Pareto, gráficos de cajas, de bigotes, histogramas, Ishikawas, ¿cómo se llama? Análisis de regresión lineal, múltiple, estratificaciones de los datos que yo les voy a proporcionar, índices de capacidad de proceso, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico de las variables que ustedes ya me van a dejar, ya me van a ver mostrado en sus AMEF y en sus control plan. ¿Ok? Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, dejo de presentar. Ahí está. Yo creo que una última duda. Sí, dime. Dime, Toño. Al momento de hacer el AMEF, usted nos había presentado una tabla donde se podía ver las diferentes evaluaciones conforme a ciertos criterios. ¿Sí? Entonces, mi duda es, ¿nos tenemos que apegar 100% a esos criterios o nosotros tenemos que tomarlo a nuestro criterio? Excelente pregunta, Toño. Mira, esa tabla o esas tablas que les pasé son las tablas que recomienda la industria automotriz. Yo siempre he sido partidario de que cada empresa desarrolle sus propios criterios, ¿sí? Porque va a haber siempre ese punto de inflexión en donde dice, es que aquí en la tablita del IATF dice que la 8 significa que puedo poner en riesgo la vida de un usuario. Y a lo mejor en la pelota de béisbol dices, en 8, nunca voy a llegar a 8. ¿Por qué? Porque pues, solamente va a matar un cabrón si le pega una pelota, pero eso ya no es bronca de la manufactura, es bronca de la habilidad del güey que esté jugando béisbol, ¿no? Entonces, sí se recomienda que ustedes como equipo desarrollen sus propias tablitas. Sí se recomienda para que digan, mi calificación 1 significa esto, mi calificación 2 significa esto, mi 3 esto, mi puntaje 4 es esto. ¿Sale? Yo, por ejemplo, en mi negocio, yo tomo como referencia lo del IATF, pero casi la mitad, o sea, la mitad de la tabla me sirve y la otra mitad yo la adapté a mis necesidades, porque mis productos no ponen en riesgo la vida de un usuario, como si un auto, ¿ok? Entonces, sí, sugerencia, ustedes hagan sus propias ponderaciones. Profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, ¿qué tipo de AMEF dijo que son los que tenemos que aplicar? Diseño y proceso, nada más, Dani. 2 AMEFs. Gracias. Pero ojo, acuérdense que esto también no creo que no lo he puntualizado. A ver, yo les voy a preguntar a ver si me entendieron. En un proceso de manufactura, ¿cuántos AMEF puedo crear en ese mismo proceso? ¿Cuántos? ¿Cuántos documentos AMEF? 3. ¿Cómo? 3. ¿3? A ver, ¿por qué 3? Pueden ser varios, ¿no, profe? Dependiendo de las fallas que tengas. Correcto. No hay un número mínimo de AMEF. O sea, pueden ser los que tú necesites. O sea, pensando en su diagrama de flujo que me hicieron de la pelota,
que viene desde que se recibe el material hasta que embarcan al cliente, puede que ustedes digan, voy a hacer una MEF de proceso de la parte de recepción de piel, y solamente ahí, porque ahí a lo mejor ustedes están detectando una falla potencial. Y luego también alguien puede decir, ¿sabes qué? También vamos a hacer una MEF en la parte del embobinado. Ahí va a haber otra MEF. Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una MEF en la parte del etiquetado y encajillado de las pelotas. Entonces, del proceso que ustedes están mencionando, ya me están facilitando o están elaborando 3 AMEF dentro de un proceso. Acuérdense que no se vale hacer una MEF con todas las actividades, o sea, declaro recepción de piel, 1, y fracción o proceso, no sé, 185, que es encajillado de las pelotas, y ahí todo lo clavo en el mismo AMEF. No. Acuérdense que en el AMEF declaras las operaciones críticas de un proceso. Ya ustedes definen si me presentan 2 AMEF de proceso y 3 de diseño, o 1 y 1. Ahí sí no los voy a obligar a hacer una cantidad mínima de AMEF. Lo que sí necesito es ver por lo menos 1 de proceso y 1 de diseño. ¿Sí? Denise, ¿dudas? No, profe, hasta ahorita está bien. Muy bien, Denise. Profe, yo tengo una duda. Dime, Chuy. ¿El de diseño y el de proceso se puede aplicar en cualquier etapa del proceso, pues, de la pelota de béisbol? No, de hecho el de diseño, el de proceso sí, en cualquier etapa, pero el de diseño forzosamente tiene que ser en la etapa de, voy a suponer, en la etapa de elección de materia prima, en la etapa de diseño de logotipos para el estampado de la pelota. O sea, imagínate que estás en el laboratorio de diseño y están tus artistas dibujando la pelota, la puntada, el troquel, el estampado, el empaquetado. O sea, están diseñando toda esa parte antes de lanzarse a producción. Ahí tienes que elaborar una MEF de diseño. ¿Sí? Y en el proceso lo puedes hacer en el área de corte, en el área de tejido, en el área de embobinado, en el área de secado, en el área de encajillado, en el área de troquelado. En cualquiera de esas áreas puedes hacer una MEF. O en todas. Ok, fue como la diapositiva que nos había mostrado del de diseño en materia prima, tolerancia, subensambles. Exactamente. De hecho, ahorita les mando esta presentación para, Okay. para que vean en dónde se puede aplicar uno y otro. Gracias, profe. No de nada, Chuy. ¿Alguien más? ¿Dudas? Profe, todo bien. Muy bien, señores. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para empezar a trabajar con el plan de control. Y esperen retroalimentación mía a partir de hoy y toda esta semana de lo que me entregaron. ¿Va? Sí, profe, gracias. Vale, muchas gracias. Me despido. Hasta luego, profe. Gracias. Bastante bien. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Bye, bye.